19 de abril de 1775. 400 regulares británicos se acercaron al pequeño pueblo de Lexington, Ma. Ayudando a los hombres de la milicia local hizo. Ellos en el verde de la ciudad. Mantente firme, grita su comandante. No dispares a menos que se les dispare, pero si necesitan tener una guerra, que comience aquí. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué estos súbditos estadounidenses se enfrentan a su rey Jorge III y su imperio? El grito de guerra es que no hay impuestos sin representación. Durante 10 años, los colonos estadounidenses han protestado por los impuestos recaudados por la corona británica. Las protestas son a veces elocuentes y a veces violentas. No importaba el método, los estadounidenses no tenían voz en el gobierno británico. La mayoría de los comunistas aún no están listos para separarse, sin embargo, están decididos a defender sus derechos a la libertad de expresión, el juicio por jurado, los impuestos de sus propios representantes y el oso. La polémica explota esa mañana de abril. 2 compañías británicas forman una línea de batalla en el Lexington Green. Un oficial británico ordena a la milicia que se disperse. La mayoría de los hombres comenzaron a dispersarse, pero algunos obstinadamente se mantuvieron firmes. Un momento después, un salón de tiro. ¿Quién disparó ese primer tiro? Es posible que nunca se conozca lo que se escucha en todo el mundo. Los británicos luego desatan una descarga completa contra la milicia. Cuando el humo se disipa, 8 estadounidenses yacen muertos y otros 9 resultan heridos. En busca del rumoreado arsenal de armas estadounidenses, el avance británico para conquistar la palabra del movimiento se extiende entre los patriotas estadounidenses y conquistado los británicos encuentran solo restos del arsenal de los patriotas. Las armas reales están en manos de la milicia. 300 estadounidenses atacaron la columna británica cerca del río Concord. Los británicos retiran la persecución de los estadounidenses y se convierte en una batalla continua. Queremos que la misión entonces, a veces llamada hombres maníacos, llegue, usando caminos rurales para emboscar a sus enemigos exhaustos. Los soldados británicos son asesinados o heridos continuamente. La mayoría se queda sin municiones. Algunos consideran rendirse. Los británicos regresaron a Boston, habiendo perdido casi 300 hombres. Casi milagrosamente los patriotas estadounidenses ganan su primera batalla. Pero la revolución no ha hecho más que empezar. En cuestión de semanas perdido en su rodeado por un ejército de milicianos de Nueva Inglaterra. A medida que se difunde la noticia de la primera victoria, otros estadounidenses toman medidas. En mayo, grupo de hombres que se llaman a sí mismos la Montaña Verde. Boys v. Fort Ticonderoga en el norte del estado de Nueva York. En junio, llega el ataque británico en posición estadounidense cerca de Boston, conocido por los lugareños como Bunker Hill. A medida que se acercan las líneas de batalla de Redcoat, un comandante estadounidense les dice a sus hombres que no disparen hasta que vean el blanco de sus ojos. Así que los británicos son masacrados. Aunque los británicos capturan. La moral estadounidense de Hill se eleva a medida que la moral británica se desploma. A pesar de estos primeros éxitos, los líderes estadounidenses saben que necesitarán más que la milicia entusiasta para ganar el conflicto. El Congreso Continental, en sesión en Filadelfia, crea el Ejército Continental y nombra a George Washington, miembro de la delegación de Virginia, para dirigirlo. Washington se apresura a unirse al ejército en Cambridge, Ma, diciéndole al Congreso: eso hará. Necesita artillería pesada para expulsar a los británicos. Fuera de Boston. En enero ordena que el panfleto de Thomas Paine Common Sense, que aboga por la independencia de Gran Bretaña, se lea en voz alta a los soldados. Con el fin de fortalecer su determinación por la causa. Washington es ayudado por Henry Knox, de 25 años, quien pasa el invierno quitando cañones de Fort Ticonderoga y llevándolos a Boston. A pesar de tener que deslizarse en trineo a través de ríos congelados y escalar montañas nevadas, Knox no pierde una sola arma. En marzo de 1776, la artillería estadounidense está en su lugar. No dispuestos a sufrir un bombardeo o arriesgarse a otro ataque, los británicos evacúan la ciudad. Washington observa cómo la flota se aleja. Sabe que el enemigo pronto regresará en números aún mayores.
La pregunta es, ¿dónde? Los Patriots enfrentan enormes desafíos. El Imperio Británico ejerce un poder increíble para ganar la revolución. Los estadounidenses necesitarán apoyo extranjero. A principios de 1776, Francia comienza a enviar armas en secreto a los columnistas. Pero antes de que los franceses hagan más, los estadounidenses deben demostrar su determinación. El 4 de julio de 1776, los delegados del Congreso firmaron una declaración de independencia, señalando a Francia que los Estados Unidos de América están comprometidos con la victoria y son capaces de alcanzarla. La guerra por la independencia ha comenzado oficialmente. Washington mueve el ejército continental de Boston a Nueva York, anticipando el ataque británico. A finales de junio, 19.000 patriotas se han unido a él. Y luego los británicos devolvieron 130 barcos que transportaban a más de 20,000 soldados y navegaron hacia el puerto de Nueva York. Un estadounidense asombrado exclama que todo Londres está a flote. 22 de agosto los británicos desembarcan en Long Island, barriendo a un lado a los defensores estadounidenses. En la batalla de Brooklyn, Washington se retira hábilmente a través de Manhattan, a las alturas de Harlem. En septiembre los británicos desembarcaron en el Bajo Manhattan y capturaron la ciudad, luego desalojaron a los estadounidenses. Delitos de Fermen en Harlem Heights. Washington se retira de nuevo, parte del ejército se retira al norte de White Plains, mientras que otro ocupa una posición fuerte a horcajada sobre el Hudson en los fuertes Washington y Lee. William Howe, el comandante británico, derrota a Washington en la batalla de White Plains el 28 de octubre. En noviembre decide eliminar la amenaza a su retaguardia en Port Washington y Lee. La batalla de Fort Washington es un desastre. 3.000 estadounidenses son abrumados y capturados por el asalto británico. 4 días después, los británicos cruzaron el Hudson y capturaron Fort Lee. El ejército de Washington se reduce a aproximadamente unos pocos miles de hombres. Con Raúl Love y los alistamientos a punto de expirar, se retira a través de Nueva Jersey hacia Pensilvania. Todo lo que está deteniendo a los británicos es el río Delaware. En el próximo invierno, convencido de que los rebeldes estaban casi derrotados y se habrían extendido en numerosos puestos de avanzada en toda Nueva Jersey, Washington debe reavivar la confianza de sus ejércitos. Les dice a sus hombres que consentirá en quedarse solo un mes más. Él prestará ese servicio a la causa de la libertad y a su país. Eso probablemente nunca puedas hacer bajo ninguna otra circunstancia. Thomas Paine escribe un segundo panfleto, La crisis americana, que circula alrededor de las fogatas y roba la determinación de los patriotas. En la noche de Navidad de 1776, Washington deja clara su promesa. Mueve sus caballos a través del hielo ahogado en el río Delaware. Es una maniobra desesperada y peligrosa, pero funciona. Sus hombres se reúnen en la orilla opuesta en Washington, lanzan un ataque sorpresa. La batalla de Trenton es una fuerte victoria estadounidense. Cerca de 1.000 hessianos son capturados junto con 6 candidatos y suficientes suministros para equipar a varias brigadas estadounidenses. 7 días después, Washington presiona su ventaja, superando al ejército británico principal y atacando la guarnición de Princeton. Gana otra victoria y captura a casi 200 regulares británicos. Con su ejército rejuvenecido, Washington marcha a Moorstown y se acomoda para el resto del invierno. Hay escaramuzas casi constantes entre los patriotas y los grupos de forja británicos, lo que obliga a la guarnición controlada por los británicos de la ciudad de Nueva York a depender de los suministros traídos por mar. En la primavera de 1777, los británicos idearon un plan para aislar a Nueva Inglaterra de las otras colonias americanas. 3 columnas recibieron la orden de converger en Albany, en Guay una columna se detiene en Fort Sandwich. Uno ignora el plan y en su lugar se mueve hacia Filadelfia, derrotando a una fuerza estadounidense en la batalla de Brandywine y capturando la capital estadounidense. Washington intenta recuperar la ciudad, pero es derrotado en la batalla de Germantown. Después traslada su ejército a Valley Forge para el invierno.
La tercera columna británica deja una fuerte resistencia de los combatientes partisanos, dando a los estadounidenses tiempo para reunir una gran fuerza de cerca de Saratoga. La lucha de Saratoga se extiende de septiembre a octubre. La victoria se balancea. Finalmente los estadounidenses rodean al ejército británico y los obligaron a rendirse. El ejército continental sufre un invierno brutal en Valley Forge, pero se mantiene unido. La disciplina en realidad mejora debido al régimen de entrenamiento implementado por el barón von Storyman, un oficial europeo que presta su experiencia a la causa. Es una de las guerras. Las mayores muestras de determinación estadounidense. A raíz de la victoria estadounidense en Saratoga, Francia firma una alianza con los Estados Unidos y declara la guerra a Gran Bretaña amenazada por la flota francesa. Los británicos abandonaron Filadelfia. Washington los persigue a través de Nueva Jersey. El 28 de junio, Washington ataca una retaguardia británica en Monmouth, Nueva Jersey. Aunque la batalla no es concluyente, el entrenamiento de invierno en Valley Forge ha valido la pena. Los continentales se habían mantenido firmes contra los regulares británicos para continuar su movimiento a Nueva York. A lo largo de 1778, Washington mantiene la presión sobre la ciudad de Nueva York. El campo entre los ejércitos se convierte en la tierra de un hombre conocido por encima de los cielos. Forjando grupos y escaramuzas incapaces de avanzar en el noreste, los estrategas británicos cambian su enfoque a la derecha. Las colonias del sur, donde una guerra de guerrillas se había librado desde 1775, casi contaban con el apoyo de los leales al sur. En diciembre los británicos establecieron un punto de apoyo al capturar Savannah, Ga. Por todas partes. Meses después, las tropas francesas se unieron a los estadounidenses en un intento de recuperar Savannah. Pero los aliados sufrieron graves pérdidas y son incapaces de retomar la ciudad. La ofensiva del sur continúa en 1780. El 12 de mayo, el ejército británico captura Charleston, Carolina del Sur. Junto con más de 5.000 soldados estadounidenses y casi toda la fuerza estadounidense en el sur. Los refuerzos estadounidenses se apresuran a las Carolinas, pero les va un poco mejor. En agosto otro ejército estadounidense es aplastado en el Batalla de Canadá. El campo todavía puede estar involucrado en una guerra partidista viciosa. Los vecinos toman las armas unos contra otros cuando las tropas británicas y los leales queman casas y granjas en su búsqueda de patriotas y dañan la determinación revolucionaria del pueblo del sur. En octubre, una fuerza de más de 1.000 leales británicos es aniquilada. En la batalla de Kings Mountain, Washington envía un extremo al sur con los combatientes de la milicia United with Patriot. Daniel Morgan lleva a los estadounidenses a una gran victoria en Cowpens. Los últimos años de campaña lo obligaron a retirarse. Nathaniel Greene se hace cargo en una campaña agotadora a principios de 1781 y muere sobre las fuerzas británicas durante la serie de retiradas estratégicas hacia el río Dan. Greene es capaz de mantenerse un paso por delante de los británicos que cruza el 14 de febrero y los británicos sin votos son incapaces de seguir la carrera. Ha terminado. Después de un breve descanso, el verde ahora reforzado recruza la presa el 15 de marzo en Guilford Courthouse. Greene finalmente se enfrenta a los británicos luchando contra ellos hasta un sangriento punto muerto. Después de Guilford Coin, Wallace retira la suya. Ejército maltratado y exhausto hacia Wilmington poco después de que se lance al norte de Virginia, con la esperanza de detener el flujo de hombres y suministros hacia las colonias del sur. Con Cornwallis desaparecido, Greene vuelve a entrar rápidamente en las Carolinas. En Utah Springs ninguna regla de empate refleja suficientes bajas para obligar a los británicos a retirarse a Charleston, donde el verde los fija para el resto de la guerra. Frustrados en el norte y en el sur, los estrategas británicos ahora intentan atacar el centro. Cornwallis marcha hacia Virginia y persigue a una fuerza continental antes de marchar con su cansado ejército a Yorktown en julio de 1781, donde espera refuerzos por mar. El 5 de septiembre las flotas británica y francesa lucharon entre sí fuera de los pasteles de Virginia. Los franceses salen victoriosos y Cornwallis es cortado. Una fuerza combinada estadounidense y francesa marcha hacia el sur y sitia a los británicos el 26 de septiembre.
El 14 de octubre la influencia estadounidense irrumpió en 2 reductos británicos. Wayace se da cuenta de que no habrá refuerzos ni escapatoria. Se rinde. Más de 8.000 soldados, aproximadamente un cuarto de todas las tropas británicas en los Estados Unidos, son hechos prisioneros. Las noticias de Yorktown llegan a Londres a finales de noviembre de 1781. En febrero de 1782, el Parlamento británico adopta una resolución contra la continuación de la persecución de la guerra ofensiva en el continente de América del Norte. El Tratado de Paz Final se firma en septiembre de 1783, después de 8 años de guerra, la guerra más larga jamás librada en América del Norte. Los Estados Unidos ganan su independencia. La Revolución Americana comenzó el experimento más importante que el mundo haya presenciado. ¿Pueden las personas gobernarse a sí mismas? ¿Pueden tratarse como iguales? ¿Puede la libertad producir poder hasta ahora, a través de muchas pruebas rigurosas, ha respondido Estados Unidos?